Atención, México. Lo que Claudia Sheinbaum puso en marcha no es una reforma más, ni un ajuste técnico, ni una disputa burocrática entre poderes. Es una ofensiva política de alto calibre, en un solo movimiento. Su gobierno decidió empujar el plan B de la reforma electoral hacia el Congreso y, al mismo tiempo, acelerar el reemplazo de 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral, 2 acciones distintas en apariencia, una sola operación en el fondo, y cuando ambas piezas avanzan al mismo tiempo, la pregunta deja de ser qué quiere cambiar Sheinbaum y pasa a ser cuánto poder está dispuesta a disputar para imponer ese cambio. Ese es el verdadero punto de quiebre, porque aquí no se discute solamente el presupuesto del INE, ni el tamaño de su estructura, ni la salida de algunos funcionarios. Lo que está en juego es el control del sistema que organiza, vigila y valida la competencia política en México. Sheinbaum no está entrando a una pelea secundaria, está entrando al corazón del mecanismo democrático, y lo hace con una lógica muy clara si el proyecto de la Cuarta Transformación quiere consolidarse. No puede seguir operando bajo reglas que, desde su perspectiva, fueron diseñadas por el viejo régimen para contenerlo. Ahí aparece el choque frontal. Para el oficialismo, el INE representa una burocracia costosa, blindada y políticamente sesgada. Una institución que durante años acumuló poder hasta comportarse no como árbitro, sino como jugador. Para la oposición, en cambio, este avance del gobierno tiene una lectura mucho más alarmante. No sería una corrección institucional, sino un intento de capturar al árbitro, reducir contrapesos y dejar a la democracia mexicana sin una defensa real frente al poder presidencial. Por eso, este episodio no puede leerse como una noticia aislada. Es el inicio de una batalla por las reglas, por los árbitros y por el futuro de la competencia electoral. Sheinbaum no solo busca reformar una institución, busca redefinir la relación entre el poder popular que invoca su coalición y los organismos que limitan ese poder. Y si esa redefinición avanza, México podría entrar en una nueva etapa política mucho antes de lo que muchos imaginan. Pero para entender por qué esta maniobra estalla justo ahora, primero hay que mirar el terreno sobre el que Sheinbaum decidió mover sus piezas. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió lanzar esta ofensiva en este momento exacto, hay que mirar el contexto de poder que se ha venido acumulando durante años. Esto no empezó hoy. Tampoco es una reacción improvisada. Es la continuación de una disputa estructural que lleva tiempo gestándose entre 2 visiones completamente opuestas de cómo debe funcionar la democracia en México. Por un lado, está el proyecto de la Cuarta Transformación, un proyecto que nació con una legitimidad electoral contundente y con una narrativa clara. El sistema político mexicano fue capturado durante décadas por élites que diseñaron instituciones a su medida. Desde esa lógica, el Instituto Nacional Electoral no es una excepción, sino una pieza clave de ese entramado, una institución que, según esta visión, creció en presupuesto, autonomía y poder, pero también en desconexión con la realidad social del país. Por el otro lado, está el bloque opositor y los sectores que defienden el modelo institucional actual. Para ellos, el INE representa una conquista democrática, un contrapeso construido precisamente para evitar que el poder político controle las elecciones. Un muro de contención frente a cualquier intento de concentración de poder. Y por eso, cualquier intento de modificarlo se interpreta como una amenaza directa al equilibrio democrático. Este choque no es nuevo. Ya había tenido un primer episodio clave el intento de reforma constitucional que buscaba una transformación profunda del sistema electoral. Aquella iniciativa proponía cambios estructurales mucho más radicales, pero fracasó. No por falta de voluntad del gobierno, sino porque la oposición logró bloquearla en el Congreso. Ese fue el primer gran punto de inflexión. Porque ahí es donde Sheinbaum y su equipo entendieron algo fundamental: la vía constitucional estaba cerrada. Y cuando una puerta se cierra en política, se busca otra. Así nace el llamado Plan B.
Una estrategia distinta, más quirúrgica, más flexible, pero no menos ambiciosa. En lugar de cambiar la Constitución, se opta por modificar leyes secundarias. Es un movimiento que reduce los costos políticos inmediatos, evita ciertos bloqueos legislativos y permite avanzar en objetivos similares por otra vía. Pero aquí hay un detalle clave que muchas veces se pasa por alto. El Plan B no es solo una alternativa, es una adaptación estratégica, porque permite avanzar sin confrontar directamente los límites constitucionales, pero sí reconfigurar en la práctica el funcionamiento del sistema electoral. Reducir presupuesto, compactar estructura, redefinir atribuciones, todo bajo una narrativa poderosa: austeridad, eficiencia y democratización. Y esa narrativa conecta con una base social muy amplia, una base que ve al INE como un aparato costoso, distante y, cuando se cuadra de lunante, una celicián, en algunos casos, privilegiado. Ahí es donde Sheinbaum encuentra terreno fértil para justificar la reforma, no como un ataque institucional, sino como una corrección necesaria. Pero el contexto no solo es interno, también hay un factor de tiempo. Los mandatos de 3 consejeros del INE están por terminar. Dani Aravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera están a semanas de dejar sus cargos. Y eso abre una ventana política única. Porque no se trata solo de que salgan, se trata de quién entra en su lugar. Y ahí es donde el tablero cambia por completo. Porque si el gobierno logra influir en esos nombramientos, no solo estaría cambiando las reglas, también estaría influyendo en quienes las interpretan y aplican. Y cuando reglas y árbitros cambian al mismo tiempo, el equilibrio institucional entra en una zona completamente nueva. ¿Ese es el contexto real? Una disputa acumulada, un bloqueo previo, una adaptación estratégica y una ventana de oportunidad que no se va a repetir fácilmente. Pero cuando esas condiciones se alinean, lo que sigue no es estabilidad. Lo que sigue es confrontación abierta. Y eso es exactamente lo que empieza a desatarse. La confrontación ya no es latente. Ha estallado. Desde el momento en que Claudia Sheinbaum decidió activar simultáneamente el Plan B y el reemplazo de consejeros del INE, las líneas de conflicto se endurecieron de forma inmediata. La oposición no tardó en reaccionar. Y lo hizo con una narrativa clara, directa y sin matices. Lo que está en marcha no es una reforma, es un intento de control. Las primeras declaraciones marcaron el tono. Líderes opositores hablaron de un golpe técnico, de una captura del árbitro electoral, de un proceso diseñado para inclinar permanentemente la balanza a favor del oficialismo. No era solo crítica política, era una advertencia: si el INE pierde autonomía, el sistema democrático pierde credibilidad. Y esa narrativa empezó a amplificarse rápidamente. Medios tradicionales, analistas, exfuncionarios electorales comenzaron a reforzar la misma idea: cambiar las reglas y cambiar a los árbitros. Al mismo tiempo, rompe cualquier garantía de neutralidad. La discusión dejó de ser técnica, se volvió existencial. ¿Sigue siendo el INE un contrapeso real o está en proceso de ser absorbido por el poder político? Pero mientras la oposición elevaba el tono, el oficialismo cerraba filas. La respuesta del entorno de Sheinbaum fue igual de contundente. Para ellos, la reacción opositora no es defensa de la democracia, sino defensa de privilegios. Argumentan que el INE, tal como ha operado, se convirtió en un espacio capturado por intereses políticos del pasado, una estructura que resistió sistemáticamente los cambios impulsados por el proyecto de la Cuarta Transformación. Y aquí aparece el verdadero choque narrativo. Para la oposición, se está destruyendo una institución clave. Para el gobierno se está limpiando una institución distorsionada. Dos lecturas completamente incompatibles. Y en medio de ese choque, el Congreso se convierte en el campo de batalla. Porque ahí se decidirá el destino del Plan B. Y aunque se trata de leyes secundarias, el proceso
no es automático. Hay resistencias. Hay intentos de frenar, de modificar, de retrasar. La oposición busca ganar tiempo, desgastar políticamente la iniciativa, llevar el debate al terreno público donde pueda generar presión social. Y lo están logrando. Se empieza a hablar de movilizaciones, de marchas, de una posible reactivación del lema "El INE no se toca". La calle entra en escena. Y cuando la calle entra en la política, el conflicto escala. Pero el gobierno parece haber anticipado este escenario. Porque mientras el debate público se concentra en el Plan B, el proceso para reemplazar consejeros avanza en paralelo. Más silencioso, más técnico, pero igual de decisivo. Ricardo Monreal activa los mecanismos. Se prepara la convocatoria, se diseña el proceso de selección. Y aquí está el punto crítico. La mayoría legislativa del oficialismo le da una ventaja real para influir en los nombramientos. No es un detalle menor, es el factor que puede inclinar el equilibrio interno del INE. Y eso cambia la naturaleza del conflicto. Porque ya no se trata solo de si la reforma pasa o no, se trata de qué tipo de institución quedará después. Una más débil pero alineada, o una resistente pero aislada. La tensión sigue creciendo. Y cada movimiento de Sheinbaum genera una reacción igual o más intensa del otro lado. Pero detrás de esta confrontación visible hay algo más profundo. Una lógica estratégica que conecta cada pieza. Y es ahí donde la historia cambia de nivel. Para entender realmente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que salir del ruido inmediato y mirar la arquitectura completa de su movimiento. Porque lo que parece una confrontación política reactiva, en realidad responde a una lógica estratégica mucho más profunda, más fría y mucho más calculada. No es una reforma aislada, es una operación de sincronización. Sheinbaum no está actuando en dos frentes por casualidad, está conectando dos palancas de poder que, cuando se activan juntas, multiplican su impacto. Por un lado, las reglas del juego. Por el otro, quienes interpretan esas reglas. Y esa combinación no solo modifica el sistema, lo redefine. Aquí aparece la clave. El Plan B funciona como presión externa. Reduce presupuesto, elimina estructuras, redefine atribuciones, debilita la capacidad operativa del INE y, al mismo tiempo, cambia el marco en el que esa institución puede moverse. Es una forma de acotar su margen de acción sin necesidad de una reforma constitucional. Pero eso, por sí solo, no garantiza el resultado. Porque incluso con nuevas reglas, una institución puede resistirse desde dentro. Puede interpretar, retrasar, reinterpretar. Puede usar los vacíos legales a su favor. Puede convertirse en un foco de fricción constante. Y Sheinbaum parece haber anticipado ese riesgo. Por eso, el segundo movimiento es tan importante como el primero. El reemplazo de consejeros no es un trámite administrativo. Es una intervención directa en el centro de decisiones del INE. Es cambiar la lógica interna del organismo. Es alterar su cultura, su dirección y, sobre todo, su disposición a aplicar las nuevas reglas. Y aquí es donde ambas acciones se conectan. Sin nuevos consejeros, el Plan B podría enfrentar resistencia interna. Sin el Plan B, los nuevos consejeros quedarían atrapados en un sistema que no controlan, pero juntos crean una sinergia. Una transforma el entorno. La otra transforma el comportamiento dentro de ese entorno. Ese es el diseño. Y eso explica por qué todo ocurre al mismo tiempo. Porque en política, el timing no es un detalle, es una herramienta de poder. Sheinbaum está aprovechando una ventana muy específica, mayoría legislativa suficiente, desgaste acumulado del INE en ciertos sectores sociales y renovación próxima de consejeros. Tres condiciones que no siempre coinciden, pero cuando coinciden, permiten avanzar con mucha más fuerza. Ahora bien, esta estrategia también tiene un objetivo mayor,
No se trata solo del INE. Se trata de la consolidación del proyecto político de la Cuarta Transformación en su segunda fase, lo que dentro del oficialismo llaman el segundo piso, y ese segundo piso no puede construirse sobre instituciones que, desde su perspectiva, fueron diseñadas para frenar ese mismo proyecto. Por eso la reforma electoral se vuelve central, porque define las reglas del poder futuro, quién compite, cómo compite y bajo qué condiciones se valida esa competencia. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Está Sheinbaum buscando equilibrar el sistema o asegurarlo? Desde su narrativa, está corrigiendo distorsiones históricas, está democratizando, está reduciendo privilegios, está alineando las instituciones con la voluntad popular expresada en las urnas, pero desde la mirada crítica, el movimiento tiene otra lectura. Si logras cambiar las reglas y al mismo tiempo influir en quienes las aplican, reduces la incertidumbre electoral. Y cuando reduces demasiado la incertidumbre, el sistema deja de ser completamente competitivo. Ese es el punto de mayor tensión. Porque ahí es donde la estrategia deja de ser solo eficiente y empieza a ser polémica. Pero más allá de la interpretación, lo cierto es que la jugada está en marcha. Y cuando una estrategia de este nivel se activa, sus efectos no se quedan dentro de una institución. Se expanden, afectan a la oposición, reconfiguran el debate público y empiezan a generar ondas de choque que van mucho más allá de las fronteras de México. Las ondas de choque ya empezaron y no se están quedando dentro de México. Lo que Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha no solo reconfigura el equilibrio interno del poder, también envía una señal clara al exterior, una señal que otros gobiernos, otras oposiciones y otros centros de poder están observando con extrema atención, porque esto no es solo una reforma electoral, es un cambio de paradigma. Durante décadas, en América Latina se consolidó un modelo donde los organismos autónomos, especialmente los electorales, funcionaban como garantes del equilibrio institucional. En teoría, eran independientes del poder político. En la práctica, muchas veces operaban dentro de redes de influencia complejas, con vínculos tanto locales como internacionales. La jugada de Sheinbaum rompe con esa lógica. Está diciendo, de forma implícita pero contundente, que la soberanía política también incluye el rediseño de las instituciones democráticas, que no existen estructuras intocables, y que si una institución deja de servir al proyecto político respaldado en las urnas, puede ser reformada desde dentro del propio sistema. Y ese mensaje resuena, especialmente en gobiernos que han tenido tensiones similares con sus propios organismos electorales o judiciales. México podría convertirse en un precedente, un modelo replicable, una referencia. Pero al mismo tiempo, genera preocupación, porque desde otros centros de poder, organismos internacionales, gobiernos occidentales, medios globales, la lectura es completamente distinta. Lo que ven no es soberanía institucional, ven un riesgo de debilitamiento democrático. Y esa presión externa no es menor. Se traducirá en comunicados, análisis, posicionamientos, en narrativas que intentarán influir tanto en la opinión pública mexicana como en la percepción internacional del gobierno de Sheinbaum. Pero aquí hay otro nivel del conflicto, el interno. Porque mientras el gobierno avanza, la oposición no se queda inmóvil. Está reorganizando su estrategia. Está intentando reconstruir una narrativa que conecte con la ciudadanía más allá de sus bases tradicionales. Y ahí es donde entra el terreno más impredecible: la opinión pública. Si el gobierno logra sostener la idea de que esta reforma combate privilegios, reduce costos y fortalece la democracia desde abajo, puede consolidar apoyo. Pero si la oposición logra instalar la percepción de que se está debilitando al árbitro electoral, el costo político puede crecer rápidamente. Y en ese punto, la batalla deja de ser institucional. Se convierte en una batalla de legitimidad.
¿Quién representa realmente la defensa de la democracia pateno? ¿Quién está del lado del ciudadano comorrado? ¿Quién está intentando manipular el sistema Tresinos? Esas preguntas no se responderán solo en el Congreso. Se responderán en la percepción social. Y ahí, cada detalle importa. Cada discurso, cada decisión, cada reacción. Mientras tanto, si la estrategia de Sheinbaum avanza sin grandes bloqueos, el resultado será profundo. Un INE más pequeño, más austero, pero también con una nueva correlación interna de fuerzas. Un organismo menos autónomo en términos tradicionales, pero más alineado con la visión del gobierno. Eso podría consolidar de manera casi irreversible el proyecto político en curso. Y ahí es donde el escenario cambia completamente, porque el sistema dejaría de ser el mismo. Las reglas no serían las mismas, y las próximas elecciones ya no se jugarían en el mismo terreno. Por eso esta no es una discusión técnica, es una redefinición estructural, y como toda redefinición profunda, sus consecuencias no se verán solo hoy, se verán en los próximos años, y quizás en las próximas décadas, pero hay algo aún más importante, porque toda estrategia, por más calculada que sea, llega a un punto crítico, un punto donde ya no se trata de avanzar, sino de sostener lo que se ha movido, y ese momento está cada vez más cerca. Y ese punto crítico ya está frente a Claudia Sheinbaum. Porque lanzar una ofensiva de este tamaño es una cosa, sostener sus consecuencias es otra completamente distinta. Lo que comenzó como una jugada estratégica para reconfigurar el sistema electoral, ahora se ha convertido en una prueba de resistencia política. Una prueba que no solo mide la capacidad del gobierno para avanzar, sino su capacidad para contener la reacción que ese avance inevitablemente provoca. Porque el escenario ya cambió. La reforma dejó de ser una propuesta. El conflicto dejó de ser potencial. Ahora todo está en movimiento. El Congreso se convierte en campo de batalla. La opinión pública en terreno de disputa. Y el INE en el centro de una presión sin precedentes. Y en medio de todo eso, Sheinbaum mantiene el control del ritmo. Ese es uno de los elementos más importantes de su estrategia. No está reaccionando. Está marcando los tiempos. Primero empuja la reforma. Luego activa el reemplazo. Después deja que el conflicto escale, pero dentro de un marco que ya diseñó previamente. Y eso le da venta ya. Pero también aumenta el riesgo. Porque cuanto más avanza esta estrategia, más difícil se vuelve retroceder. Y ahí aparece la verdadera dimensión de esta jugada. Esto no es un movimiento táctico. Es una apuesta estructural. Si funciona, Sheinbaum no solo habrá reformado el sistema electoral, habrá consolidado un nuevo modelo de poder político en México. Un modelo donde las instituciones ya no operan como contrapesos tradicionales, sino como piezas alineadas dentro de un proyecto mayor. Pero si falla, el costo puede ser igual de grande. Crisis de legitimidad, desgaste político, presión interna y externa, y un sistema más polarizado que nunca. Por eso, lo que estamos viendo no es el final de una historia, es el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde cada decisión tendrá efectos acumulativos, donde cada movimiento será observado, interpretado y amplificado, y donde el margen de error será cada vez menor. Así que la pregunta ya no es si el sistema electoral va a cambiar. La pregunta es, ¿qué tipo de sistema va a emerger después de este choque? ¿Y quién tendrá realmente el control cuando todo se estabilice? Si quieres seguir entendiendo cada movimiento de este ajedrez político en tiempo real, suscríbete y mantente atento, porque lo que viene no será más simple, será más intenso. Comparte este análisis con quien necesite ver más allá del ruido, porque en medio de tanta narrativa cruzada, entender la estrategia es la única forma de no perderse. El futuro político de México no se está discutiendo.
Se está decidiendo. Y tú lo estás viendo en directo.